Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches según sea la hora que están viendo esta video clase. En esta oportunidad vamos a ir hablando de fisiología y vamos a hablar en particular respecto a el músculo liso. Aquí como siempre vamos a encontrar los mensajes esperados y cuáles son los contenidos que vamos a estar conversando el día de hoy. Y vamos a partir como siempre con una breve introducción. Podemos comentar de que el músculo liso se trata de un músculo que tiene un diámetro que fluctúa entre los 1 a los 0,5 micrómetros de diámetro y también tiene una longitud que fluctúa entre los 20 a los 500 micrómetros de longitud. Si bien es cierto, tiene una contracción muscular que es similar al esquelético, es distinto en cuanto a su distribución. Y en términos generales, se dispone que el músculo liso es distinto comparándolo con el músculo esquelético y el músculo cardíaco en cuanto al tamaño, que es organizado en láminas, que tiene distintas respuestas, que tiene una inervación particular y también que tiene una función también particular. Y este tipo de músculo liso se va a subdividir en multiunitario o unitario. El primero que observamos es el músculo liso unitario, que es un tipo de músculo que está compuesto por fibras separadas y discretas, que tienen una cubierta delgada hecha de colágeno y glucoproteínas, permitiendo que las fibras estén aisladas entre sí. Además también hay que considerar de que este tipo de músculo actúa de manera independiente, a razón de que tiene una inervación que es individual. Un ejemplo de ellos podemos ver en el músculo ciliar, el iris y los músculos piloerectores de la piel. Todo esto inervado por el sistema nervioso autónomo simpático. También podemos observar que hay otro tipo de músculo liso, que es el músculo liso unitario, también conocido como sincitial o visceral, que se refiere a que es una masa de cientos a miles de fibras que se contraen como si fuera una sola unidad. Es por eso que a este músculo liso unitario se le llama unitario, porque se contrae como si fuera una sola unidad y no de manera independiente como lo hace el músculo multiunitario. En términos generales podemos observar que se trata de un tipo de músculo que está dispuesto en diferentes láminas o fascículos y sus membranas se unen entre sí en varios puntos distintos, lo que permite que la fuerza se pueda transferir entre las diferentes células. Además también tiene las llamadas uniones en hendidura, a través de las cuales los iones cruzan libremente de una célula a otra. Todo esto entonces permite que la contracción se pueda realizar de forma simultánea y también de forma coordinada. En relación al mecanismo contráctil del músculo liso, hay que considerar que hay dos bases importantes, la base química y la base física. En primera instancia tenemos la base química, que está referida a que el músculo liso también tiene actina y miosina, y además también es activada por calcio y por la transformación de ATP a ADP. Es decir, tal como lo podemos observar en el músculo esquelético. Pero también hay diferencias. No contiene troponina, funciona a través del proceso de acoplamiento, excitación, contracción. También se diferencia por el control producido por el calcio por el proceso de la contracción muscular y también va a haber una diferencia en cuanto a la intensidad de la contracción y la duración de la misma, muy distinto a lo que ocurre en el músculo esquelético. En cuanto a la base física, hay que considerar de que aquí es un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en el proceso del músculo del tipo esquelético. Hay que recordar que en el músculo esquelético tenemos por cada una miosina tenemos dos actinas. Aquí ocurre lo contrario. Tenemos aproximadamente cerca de 10 actinas por cada una miosina. Y todas estas actinas se unen a los llamados cuerpos densos. Cuerpos densos que pueden estar libres en el líquido intracelular, pero lo más habitual es que se encuentren a nivel de la membrana plasmática del músculo liso. Y estos cuerpos densos tienen la función de transmitir la fuerza contráctil. Es por eso entonces que se establece que este cuerpo denso cumple más o menos el mismo rol que debería cumplir el disco Z como ocurre en el músculo esquelético. También por otra parte, vamos a observar que la miosina también interactúa de forma de interponerse entre la actina, salvo que esta vez forma el llamado puente cruzado lateropolar, referido a que tracciona la actina desde dos
lugares distintos y lo tracciona hacia el medio. Y al hacer ese proceso entonces podemos observar que hay una reducción incluso de hasta el 80% de la longitud del tamaño del músculo liso. Y como observamos acá en este esquema, aquí vemos claramente lo que recién les comentaba, que está referido a que aquí tenemos el cuerpo denso y a este cuerpo denso se le van a estar adhiriendo y fijando la actina. Si tomamos este segmento y hacemos un pequeño zoom y lo llevamos ahora hasta acá, aquí vemos entonces que el cuerpo denso es el punto de fijación para la actina y acá al medio entonces tenemos la miosina, que tal como lo comentaba recién, tiene estos puentes lateropolares que permiten que pueda estar traccionando hacia acá y también hacia acá, haciendo que la extensión del músculo, como les comentaba recién, pueda reducirse incluso hasta en un 80%. ¿Cómo se produce este proceso de la regulación de la contracción por parte del calcio? Hay que comprender que el estímulo para el proceso de la contracción del músculo liso es el aumento del calcio a nivel intracelular. Este aumento del calcio a nivel intracelular puede estar dado por estimulación nerviosa, por estimulación del tipo hormonal, también por distensión de la fibra o por cambios químicos. La situación está en que el músculo liso no posee troponina y tampoco posee tropomiosina. ¿Cómo entonces hacemos que el calcio logre estimular la contracción de este músculo? A través de que el calcio se une a la calmodulina, que tiene un funcionamiento más o menos similar a la troponina, porque lo que hace es que permite la activación de los puentes cruzados de miosina. Como podemos observar acá, el gran porcentaje de calcio que permite la contracción del músculo liso proviene del ambiente extracelular. Y si bien es cierto, el retículo sarcoplásmico igualmente aporta calcio para este proceso de contracción, hay que considerar de que la mayor parte del calcio proviene desde el ambiente extracelular. De hecho, la reducción del 10 al 30% del calcio extracelular puede incluso ser capaz de hacer que se detenga la contracción de este músculo liso. Una vez que tenemos que el calcio en cantidad importante ingresa dentro del líquido intracelular y además también que el calcio del retículo sarcoplásmico también queda en el líquido intracelular. Un elemento importante a considerar es que en el caso del músculo liso, el desarrollo del retículo sarcoplásmico es bastante pequeño. Es por eso entonces que se explica por qué el mayor aporte de calcio viene desde el líquido extracelular y no necesariamente desde el retículo sarcoplásmico, porque les insisto, el retículo sarcoplásmico tiene una menor presencia, tiene un menor desarrollo en la musculatura de tipo lisa. Sin embargo, aún así puede entregar por lo menos algo de calcio. Y una vez que todo este calcio se encuentra presente dentro del líquido intracelular, el calcio se une a la calmodulina, que es esta estructura que estamos viendo en esta parte del esquema. Una vez que tengo entonces la unión del calcio con la calmodulina, se produce la activación de la quinasa de cadena ligera de miosina. De esta forma entonces se transforma de una quinasa de cadena ligera de miosina inactiva a una quinasa de cadena ligera de miosina de forma activa. Quinasa de cadena ligera de miosina que permite la transformación desde ATP hacia ADP, permitiendo que el ADP se una a esta miosina que ahora se encuentra fosforilada, porque además también del ADP se encuentra en presencia del fósforo inorgánico. Este proceso en que se carga entonces la cabeza de miosina con fósforo y con ADP permite entonces que la miosina se pueda levantar, unirse a la actina y dar el golpe activo para finalmente producir la contracción muscular. Aquí vemos un pequeño esquema de lo que significa una célula muscular lisa y nos damos cuenta justamente que el retículo sarcoplásmico está bastante cercano a una estructura llamada caviola, que son ciertas invaginaciones que permiten la salida más veloz del calcio hacia el líquido intracelular.
La relajación del músculo liso se produce cuando los canales de calcio se cierran, como el que estamos mostrando acá, y además también la bomba de calcio-sodio también se activa, haciendo que se logre sacar el calcio hacia afuera de la célula y por la misma proteína transportadora logramos ingresar el sodio desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Aquí entonces estaríamos hablando de un transporte activo secundario de contratransporte. Y también de forma simultánea vamos a permitir que el calcio ingrese hacia el interior del retículo sarcoplásmico a través de también transporte activo porque utiliza una molécula de ATP. Y también la otra parte que permite el proceso de la relajación de parte del músculo liso es cuando una enzima llamada la miosina fosfatasa genera que la miosina fosforilada pierda estos fósforos inorgánicos, haciendo entonces que la miosina quede de forma inactiva y al inactivarse no logra vincularse con la actina y favorece entonces la aparición de la relajación muscular. Y por último, en cuanto a las uniones neuromusculares, nos damos cuenta que en la mayoría de los casos estas fibras no tienen contacto directo con el músculo liso, sino que lo hacen a través de una especie de red que recubre la matriz del músculo liso a través de unas uniones difusas. Por lo tanto, entonces no hay un ramificado típico como lo tiene, por ejemplo, el músculo esquelético. No sé, esta estructura, donde hay un nervio, esto no se va a observar, sino que se va a ver que hay axones que poseen varicosidades. Y estas varicosidades son puntos donde se interrumpen las células de Schwann que rodean a los axones. De este modo entonces se permite que se libere la sustancia transmisora que está dispuesta en vesículas, permitiendo entonces que de esta manera tenga un estímulo del tipo parasimpático, si es que este transmisor es acetilcolina, o bien que sea del tipo simpático en caso que el transmisor sea noradrenalina en estimulación por parte del sistema nervioso simpático. Y de esta forma observamos que se alcanza que el impulso viaja desde la capa más externa hasta la capa más interna, permitiendo entonces la contracción del músculo liso. Como lo vemos acá, tenemos entonces el músculo liso visceral o el sincitial, o también conocido como unitario. Vemos entonces que pasan las fibras nerviosas de manera difusa y tenemos entonces estas varicosidades, y desde las varicosidades es posible que pase entonces la inervación simpático-parasimpática liberando la acetilcolina o la norepinefrina para estimular la contracción o relajación según sea el efecto que está buscando el sistema nervioso autónomo. Y obviamente vemos que aquí en la célula muscular tenemos el receptor para el neurotransmisor que salga desde las varicosidades. Por su parte tenemos el músculo multiunitario que es exactamente lo mismo, con la única diferencia que vemos que las neuronas autónomas recorren todo el interior permitimos entonces la salida de acetilcolina para el estímulo parasimpático o de noradrenalina para el estímulo simpático. Eso entonces, chiquillos, en cuanto al músculo liso. No me queda más que despedirme y desearles una excelente jornada. Que estén muy bien. Chao.